Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo webinar del año 2021. Queremos agradecerles principalmente a nuestros expositores, nuestros invitados, al doctor Alexandrius Barbosa de la Universidad Oeste de Sao Paulo, Brasil, presidente prudente, a la doctora Eva Sánchez de España, ahí que están siendo nuestros invitados. Agradecemos con este gran importante tema en la cual es los factores ecofisiológicos que pueden tener algunos efectos en el crecimiento y desarrollo de la caña, y también cómo podemos prepararnos ante esos desafíos, ante esos cambios climáticos, a esos diferentes tipos de estrés que hoy en día tenemos que enfrentar en cualquier parte del mundo, en cualquier cultivo. Así es que de manera introductoria queremos agradecerles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así agradecerles a todas las empresas que nos acompañan el día de hoy: Bayer, Disagro, Atlántica, Semiagro, Edimsa, Italpolina, Dugues de Guatemala, IQ Biotech, Cosmocel, Nitsan, Daimsa, Modus, 15 años haciendo la diferencia, Agrobalsa. Y tenemos, digamos, como parte de nuestros patrocinadores, que sin ellos realmente una institución como Atagua, la Asociación de Técnicos Azucareros, no sería posible. Así es que muchas gracias. Yo voy a dejar con algunas palabras al presidente de la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala, al licenciado Luis Carlos. Luis Carlos, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí te dejo con las palabras. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos ya a estas 160 personas, estos 160 participantes, compañeros que ya están pues puntualmente y sigue subiendo la cantidad de participantes. Sabemos que es un tema muy importante. Creo que estamos en el momento preciso, en dadas condiciones, principalmente en Guatemala, para entrar a la época más difícil, de más calor. Creemos que es un tema que pues no sé si nos va a dar mucha respuesta, lo más seguro que nos va a dar muchas preguntas, y de eso se trata estos webinars, ¿verdad? Que nos ayuden a replantearnos, a ver más a lo que estamos viendo actualmente y poder, en cierta forma, pues ir aprendiendo de las experiencias de otros lugares y de especialistas que han tenido mucho avance en esta línea. Agradecemos, como lo decía bien el doctor Gerardo, a nuestros patrocinadores que pues han sido fieles y que en ellos pues soportamos todas las actividades que hacemos. No hemos pues tenido necesidad de buscar el cobro, sino que más bien hemos tratado, y ellos fielmente han estado con nosotros y nos han dado ese aporte para que se logren realizar estas actividades. Me han preguntado muchísimas personas si vamos a tener congreso este año. Esperamos en Dios que sí. Creo que esa es una gran noticia que les quería dar el día de hoy. Esperamos en Dios que se pueda realizar este año. Contamos siempre con el apoyo de las empresas, de las casas comerciales que han estado con nosotros. Ellos también están anuentes de actividad. Esperamos también contar con la participación de todos los compañeros, tanto del gremio nacional como los que se encuentran pues cercanos a la región. Y pues para todos en esta tarde le damos la bienvenida muy cordial. Esperamos que cumpla las expectativas. Van a estar a cargo del doctor Gerardo. Cualquier consulta, cualquier duda, pues a través del chat. Y como presidente de la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala, pues le damos la cordial bienvenida y la inauguración a este webinar, el segundo de este año. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Carlos, licenciado Luis Carlos, perdón. Agradecemos ahí las palabras. Si bien vamos a iniciar nuestro webinar, tenemos, como bien mencioné, a nuestros dos expositores, principalmente que nos acompañan el día de hoy. Gracias también a los patrocinadores. Doctor Alexandrius, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos. Vamos a empezar con esta primera charla. Deberíamos de ser por orden a darle prioridad a la doctora Eva Sánchez, pero el doctor Alexandros tiene un compromiso más tarde, que es el tema de la universidad. Así es que vamos a darle prioridad a él para que él pueda dar su clase más tarde, que es precisamente el tema de ecofisiología ahí en la Universidad Oeste.
Doctor, bienvenido, muchas gracias. Vamos a empezar un poco con el tema de portugués. Vamos a hablar ahí un poco despacio, divagar, doctor, para que todos podamos entender. Y creemos que el tema es importante. Para mí es un gran honor presentarlo, un ex compañero de la universidad también, el doctorado en la Universidad Estadual Paulista en Brasil. Sabemos de su capacidad y de lo que ha contribuido dentro de la zona cañera, de la zona de Presidente Prudente, que es una zona cañera muy importante en Sao Paulo. Y bueno, él ha trabajado mucho dentro de su currículum. Hoy en día es ingeniero agrónomo, tiene una maestría de la Universidad Oeste Paulista en Presidente Prudente, tiene un doctorado en la Universidad de la Unesp de Botucatu en São Paulo, y actualmente él es profesor de la Universidad Oeste y actúa en el área de ecofisiología de caña de azúcar desde el 2012, con énfasis en relaciones hídricas, en radiación solar y en ambientes de producción. Así es que el doctor, bienvenido. Para mí es un honor presentar al doctor Alessandro, principalmente porque nos conocemos ya hace algún tiempo y sé de la capacidad y la contribución técnica que nos puede dar el día de hoy. Por favor, hacer las preguntas pertinentes en el chat. Vamos a hacerlas al final. Esa sería la metodología y ya cerraríamos nuestro webinar con la doctora Eva Sánchez de Innoplant de España, también una conocida, una muy excelente persona en tema profesional del manejo del estrés en toda Europa. Sabemos, conocemos el expertise de la doctora, y vamos a cerrar cómo preparar a la planta, cómo afrontar esos cambios climáticos que tenemos hoy en día, que en caña de azúcar lo estamos sintiendo principalmente en la parte de Centroamérica, la parte de Sudamérica, donde somos más vulnerables a ese cambio climático. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo son esos factores ecofisiológicos que nos dañan al cultivo? Doctor Alessandros, bienvenido, muchas gracias, y el tiempo es totalmente suyo. Bem-vindo, viu? Boa tarde. Me ouve bem? Sim, doutor Alessandro. Sim, doutor. Eu agradeço muito o convite da Associação de Técnicos Açucareiros da Guatemala, na pessoa do Gerardo, na qual eu tenho grande amizade, né? Então é um motivo de muita felicidade estar nessa tarde aqui com vocês. Já posso projetar a apresentação? Pode, doutor. Pode, sim. Podemos iniciar, tudo ok? Pode sim. Okay. Então, sou engenheiro agrônomo, como o Gerardo apresentou, e desde 2012, 2013, tenho trabalhado com o tema de ecofisiologia em cana-de-açúcar, principalmente estudando a parte de relações hídricas, temperatura, radiação solar e ambientes de produção, que é o tema que estaremos conversando um pouco aqui nesta tarde. Então, antes de iniciar o tema, nós sabemos dessa figura bem conhecida, que para que nós para sair da produtividade atual atingível, principalmente são restrições agronômicas, preparo do solo, manejo de pragas, doenças, a fertilidade do solo, uso de maquinários. E depois, quando nós chegamos próximo à produtividade atingível, o que limita a produtividade da cana-de-açúcar são fatores ambientais. Então, os 4 principais: água, temperatura, CO2, radiação. CO2 nós não controlamos, né? Está aumentando na atmosfera, mas o efeito nas espécies C4 será muito pouco, porque essas espécies já são eficientes no uso do carbono. Então, o que fica realmente dos 3 fatores
climáticos que mais impactam a fisiologia da cana é a água, a temperatura e a radiação. E esses 3 fatores que estarei conversando com vocês agora. Então, para falar um pouco de água, de relações hídricas, precisamos entender um conceito que nós utilizamos na fisiologia vegetal, na fisiologia de plantas, que é o conceito de potencial de água na planta. O que seria isso? Na fisiologia, não basta saber se tem água ou não na planta. O que é importante para a gente é saber se essa água está disponível para as plantas realizar os seus processos fisiológicos, bioquímicos e metabólicos. Então, como que nós estudamos o potencial de água na planta? Nós classificamos, tá? Então, essa aqui é uma classificação, já uma classificação para a cana-de-açúcar, ok? Então, plantas bem hidratadas, plantas que estão com a água ok, o potencial de água na folha, né, a quantidade de água disponível na folha, varia de -1 a -0,7 megapascal. De acordo que a água do solo vai secando, a planta ela vai entrando em estresse. No estresse moderado, a planta tem potencial de água na folha de -0,7 a -1 megapascal. Tá? É uma pressão, é uma medida de potencial. De acordo que o estresse vai intensificando, o estresse fica mais severo, o potencial de água na folha fica de -1 a -1,5. Ok? Quando a planta atinge o estresse moderado, ela já começa a ter algumas respostas. Ela fecha estômago, ela reduz a área foliar. Uma das primeiras respostas é secar a folha da parte de baixo e reduzir a área foliar, e começa a reduzir fotossíntese, começa a reduzir expansão celular, divisão celular, até que no estresse severo, praticamente a planta não se desenvolve mais. E quando a planta fica com potencial menor que -1,5, nós chamamos, né, de ponto de murcha permanente. Ou seja, a planta vai morrer se não houver reposição de água via precipitação ou via chuva, ou via irrigação. Precipitação ou irrigação. Então, quanto mais negativo ou quanto menor for o potencial de água, menos água disponível tem para as plantas. Por que estou falando este conceito? Porque, para a gente, quando estudamos, nós não podemos olhar a água somente na planta. Nós temos que olhar a água no sistema solo, planta, atmosfera. No sistema solo, planta, atmosfera. Por quê? Porque a água, para sair do solo, entrar na raiz, passar pelo como e chegar na folha, ela só faz isso se tiver uma pressão externa. Quem que é essa pressão externa? É a atmosfera, no qual nós chamamos de déficit de pressão de vapor. Então, quanto mais alta for a temperatura ou mais baixa for a umidade relativa, mais a atmosfera exerce uma pressão sobre as plantas. E a atmosfera puxa essa água, secciona essa água da planta, e a planta, por sua vez, puxa essa água de quem? Do solo. Então, esse é o conceito de solo, planta, atmosfera. Na prática, o que acontece? Quando nós temos alta temperatura e principalmente baixa umidade relativa do ar, a atmosfera está muito seca. Então, ela acaba tirando essa água da folha da cana-de-açúcar. Como ela tirou essa água da folha, a folha fica negativa. O que a folha faz? A folha tira a água do caule, do como. O como tira a água da raiz.
e a raiz tira a água de quem? Do solo. Então, para que a água saia do solo, passe pela planta, porque a água é um fator primordial, muito importante, para controlar a temperatura, manter a enzima funcionando, manter proteína íntegra. Então, acontece isso. Só que, quando nós temos uma condição, então, para a água sair do solo e chegar até a folha, a atmosfera tem que estar seca. Isso se dá por alta temperatura e baixa umidade. Mas quando nós temos um período nublado, grandes dias, quantidade de dias nublado, a atmosfera não puxa a água da planta. Se a atmosfera não puxa a água da planta, a planta não absorve água. Então, a planta não transpira. Se a atmosfera está saturada, dias nublados, muito chuva, a planta não perde água. E qual que é a consequência? Se a planta não absorve água do solo, ela também não absorve nutrientes. Então, quando nós temos grandes dias nublados, a cana ela passa por um processo de deficiência nutricional, porque ela não absorve nutrientes do solo. Então, esse é um efeito negativo de períodos chuvosos extensos. Não é interessante para a cana. Então, a falta de radiação prejudica a absorção de água e de nutrientes do solo. Ok? Mas, vamos lá. Agora, vamos falar um pouco dessa água aqui no solo. Então, o solo, ele é composto de minerais, né, os colóides. Também tem espaços porosos, né? Nos espaços macroporos, nos espaços grandes, fica o ar. Nos espaços pequenos, fica a água. Por que eu estou relembrando esse conceito? Porque essa figura aqui é muito importante no conceito de relações hídricas em cana-de-açúcar. Então, o que nós temos aqui? Aqui, esse quadrado com esses pontos aqui, representa o solo, o mineral do solo, o colóide do solo. Representa o solo. E lá no solo nós temos o quê? Poros. Poros de ar e poros de água. Então, quando chove bastante, a água satura o solo. Ela enche o solo. Ok? Todos os espaços de ar ficam preenchidos com água. Então, o que tem aqui nessa imagem? São os tipos de água no solo. Então, o que nós temos? A primeira água, nós chamamos a água gravitacional. Essa água aqui não é disponível para a planta. Por quê? Porque depois de algumas horas que chove, essa água ela infiltra no solo. Então, nós consideramos uma água não disponível para a planta, porque não dá tempo da planta utilizar essa água na fotossíntese. O que fica, então, é uma água não disponível. O que fica no solo é a água disponível, que nós chamamos de água capilar. Tá ok? Essa água é a água disponível para as plantas. É a água que a planta vai utilizar para fazer as suas reações. Lembrando que, de toda a água que a planta absorve, 95% ela perde por transpiração para controlar a temperatura. E apenas 5% ela utiliza no metabolismo. Então, depois, com o passar dos dias, que não tem sem precipitação, essa água vai acabando pela evapotranspiração. Então, passou 10 dias, a água capilar da capacidade de campo, ela acaba. Quando que essa água acaba? Quando o potencial de água no solo atinge o valor de menos 1,5 megapascal. Menos 1,5 megapascal. Então, quando eu mostrei essa figura aqui, que eu falei que a planta absorve água do solo, mas a planta só consegue absorver água do solo até quando o solo tem o valor de
1,5 megapascal de água. A partir desse valor, a planta não consegue mais absorver água do solo. Então, acabando a água capilar, acabando a água da capacidade de campo, que isso acontece quando a planta atinge menos 1,5 megapascal, nós temos instrumentos para medir isso, a pesquisa utiliza muito isso, a planta, então, entra em ponto de murcha permanente. Tem água no solo? Ainda tem água no solo, mas é uma água não disponível, é uma água que está presa no solo. A planta não consegue absorver. Então, quando a planta atinge menos 1,5 megapascal, ela entra em ponto de murcha, o solo atinge, né? A planta entra em ponto de murcha permanente. Ok? E por que estou relembrando isso? O que é importante? Essa água capilar daqui, a água da capacidade de campo, varia de solo para solo. Essa é a CAD, a água disponível que nós utilizamos para fazer o cálculo de balanço hídrico. Então, no cálculo de balanço hídrico, que nós fazemos para saber se teve excesso ou deficiência de água no solo, nós utilizamos essa água aqui, ó, a água capilar da capacidade de campo. E isso varia em função da textura de argila no solo. Quanto mais argiloso for o solo, maior a capacidade de armazenamento de água. Ok? E agora, qual que é a relação dessa água com a planta? Bom, então choveu. Choveu, saturou o solo. A água gravitacional infiltra em questão de horas. Fica a água capacidade de campo. Passou alguns dias, a planta absorve água e o solo também perde água. O solo fica a menos 5 a menos 0,7 megapascal. Quando o potencial de água no solo atinge menos 0,5 a menos 0,7, nós já temos praticamente limitação do desenvolvimento de comos. A planta para de desenvolver novos entrenós, para divisão celular e expansão celular nos comos. Aí, quando o solo atinge menos 1,2, para o desenvolvimento das folhas. Então, o que é interessante? O desenvolvimento de como ele é mais impactado do que o desenvolvimento foliar com a falta de água no solo. Ok? O como para primeiro. Aí, se o déficit, o estresse continuar, aí depois para o desenvolvimento da folha. O que isso influencia? Dependendo de como for como for a frequência dos déficits hídricos, influencia na partição de biomassa da planta. Se nós temos muito período de déficit moderado, a partição tende a ter um pouquinho mais de massa seca de folha verde e folha seca do que massa seca de como. Quando nós temos grandes períodos de déficit hídrico, aí a partição ela também é alterada, porque impacta a produção de biomassa. O que eu quero dizer, então? A ocorrência, quando ocorre um déficit hídrico, quem primeiro é impactado é a produtividade de comos. É a produtividade de comos. Depois, a produtividade de biomassa de folha. Então, se eu tenho um grande número de dias de déficit hídrico, de estresse curto, eu tendo a ter uma planta com mais folha e menos como, porque a folha demora mais para parar de desenvolver em função do déficit hídrico. E é o que ocorre. Então, com um déficit hídrico, o como é mais impactado do que a folha. Então, o que eu quero dizer? Com o déficit hídrico, eu tenho crescimento de folha, mas às vezes não tenho crescimento de como, com um déficit hídrico moderado. E, para termos de curiosidade, a cada 100 milímetros de deficiência de água no solo,
durante o ciclo da cana-de-açúcar, que vai aí na Guatemala de maio a outubro, se tem uma redução de 14 toneladas de como para cada 100 milímetros de déficit. Ok? Então, em relação à água, né? Só que esse déficit, lembrando que é importante para acumular açúcar. Esse aqui é um gráfico do Brasil. O nosso maior período de acúmulo de açúcar, de sacarose, se dá de agosto a setembro. É o período que nós temos mais seco. Então, é desejável que, no período na Guatemala, de maio a outubro, tenha bastante água e radiação, e no período de seca, estresses moderados para a planta acumular açúcar, acumular sacarose. Lembrando que isso aqui é no Brasil, tá? Na Guatemala seria aí de maio a outubro. A planta, ela acumula 80% da sua biomassa, né? De toda a biomassa que a planta produz, 80% é no período chuvoso. Aqui no Brasil, outubro a março. Aí na Guatemala, de maio a outubro. Então, qualquer fator que influencia nesses 6 meses reduz produtividade de como? Os dois principais fatores, falta de radiação solar e falta de água. Falta de radiação e falta de água. Temperatura. Temperatura, vou falar do efeito da temperatura baixa e da alta. A temperatura baixa, ela prejudica o desenvolvimento da cana. A cana não gosta de temperatura fria. Abaixo de 18 graus, a cana não cresce. Abaixo de 23 graus, praticamente 50% da sua atividade é paralisada. Então, quando nós temos uma temperatura média de 26 graus, a cada uma semana, a cada 6 dias, a planta produz um entrenó. Já com temperatura baixa, ela demora quase 20 dias para formar apenas um entrenó. E isso também impacta na interceptação da radiação. Esse aqui é um experimento no Brasil. Eu fiz em 2 ambientes. Esse ambiente de cima, ele é mais quente. E o ambiente de baixo, um pouco mais frio. O ambiente de cima foram plantados no mesmo dia as mesmas variedades. No ambiente mais quente, a planta demorou 110 dias para interceptar 50% da radiação solar e 181 dias para interceptar 70%. No ambiente de temperatura mais baixa, ela demorou 137 dias para interceptar 50% e 225 dias para interceptar 70%. Quanto mais demora para a planta alcançar 70% de interceptação, menor é a produtividade final. Quanto mais rapidamente a cana atinge 70% de interceptação da radiação solar, maior é a produtividade, maior a eficiência de conversão de energia. Então, olha a diferença de um ambiente quente, 24 graus, para um ambiente frio. Quase 30 dias demorou para ela atingir 50%. 30 dias pode ser responsável por 20 toneladas de como. A 70% de interceptação, demorou quase 50 dias de diferença para ela atingir no ambiente mais frio. Então, o que eu quero dizer? Temperatura baixa não afeta só o desenvolvimento de como, afeta o desenvolvimento foliar ou a expansão da área foliar. A planta intercepta menos luz. Se ela intercepta menos luz, a produtividade de comos é prejudicada, é reduzida. Então, esse aqui é o equipamento que avalia para fazer a interceptação de radiação. Isso varia conforme temperatura e variedades.
Olha aqui, nós temos diferenças de variedades. Então, uma variedade, ela atingiu 50% de interceptação da luz 30 dias mais rápido do que outra variedade. Por consequência, essa foi a variedade que teve maior produtividade de cômodos. Ok? Então, temperatura influencia desenvolvimento de entrenó, mas principalmente a interceptação de luz. A planta cresce muito devagar, muito lentamente. Então, demora para ela absorver, né? Interceptar luz. Então, a diferença é o quê? Que em ambientes mais frios, você demora mais para atingir o índice de área foliar ótimo da planta. E a consequência é menos interceptação de radiação, menor produtividade potencial da cana-de-açúcar. Olha um exemplo aqui, dessas mesma variedade, com 150 dias, ambiente frio e um ambiente mais quente. Desenvolvimento mais rápido, aumenta a interceptação. E além de ambiente, também tem diferença entre variedades. Precisamos selecionar variedades com alto potencial de crescimento inicial, principalmente nos 150 dias. Variedades com crescimento muito lento têm esse problema de interceptar menos luz. O outro problema que eu quero falar de temperatura, isso é preocupante no cenário de mudanças climáticas, é o aumento da temperatura. Por quê? Quando nós temos temperatura na condição ideal para a cana, vamos pegar ali temperatura de dia, 32, 33, 34 graus. E à noite o ideal seria 22, 23 graus. A planta ela faz fotossíntese, o F é de fotossíntese, e ela respira um pouquinho. Respiração, lembra, fotossíntese, a planta acumula carbono, ela ganha carbono. A respiração, ela perde. Normalmente, a planta ela perde 10 a 20% por respiração. Respiração é bom, porque a respiração é utilizada para ela crescer, para se manter viva. Quando em condições de alta temperatura, principalmente a temperatura noturna, essa é muito preocupante. A temperatura mínima. Olha aí o histórico da região de vocês, se a temperatura mínima tem aumentado. Aqui para a gente tem aumentado. Quando aumenta a temperatura, o que acontece? A fotossíntese praticamente é igual, mas aumenta a respiração. A planta respira mais, ou seja, ela consome mais carboidrato que ela produziu. Ela gasta mais energia. E isso, qual que é a consequência? Menor acúmulo de biomassa, menor acúmulo de carbono, menor produtividade. Então, o aumento da temperatura, a noturna principalmente, a mínima, ela aumenta a respiração da planta, que reduz o ganho diário de carbono, o ganho diário de biomassa. Por quê? Porque a fotossíntese líquida, o que é? É a fotossíntese bruta, tudo que a planta faz durante o dia, menos a respiração. A respiração é 24 horas, a planta respira o dia inteiro, mas a fotossíntese só se tiver luz, somente se tiver luz. E nós temos dois tipos de respiração, a de manutenção e a de crescimento. A de manutenção é a de 10 a 20%. O que é a respiração de manutenção? A planta repara o seu metabolismo, repara a proteína, repara a enzima, ela repara a sua estrutura fotossintética para se manter viva. Porque durante o dia tem muita luz, né? O que sobra de energia, aí sim a planta utiliza para o crescimento, desenvolver novas folhas e desenvolver novos entrenós. Quando aumenta a temperatura noturna, dias muito quentes à noite, a respiração de manutenção aumenta. Se a respiração de manutenção aumenta, diminui a energia para de crescimento. Qual que é a consequência? Menor acúmulo de biomassa no dia, menor produtividade de como. A temperatura alta impacta muito a produtividade de comos.
muito mesmo em cana-de-açúcar. Isso é um cenário preocupante para o futuro. Tá? Esse aqui é um estudo no milho. Olha que interessante. O primeiro valor é a temperatura do dia. O segundo é a temperatura noturna, da noite. Olha só, o milho a 39 graus durante o dia, a 35 graus durante o dia e a 31 graus durante o dia. Mas o estudo ele foi aumentando a temperatura noturna. Aumentou de 21 para 25 para 29 graus. Qual que foi a consequência? Menor acúmulo de carbono, menor produtividade, menor ganho de biomassa. Olha aqui, 44 graus nesse outro aqui durante o dia e 26 graus à noite. Só que quando aumenta a temperatura noturna, a planta despenca a produção de biomassa. Por quê? Porque aumento da temperatura noturna aumenta a respiração. A planta consome praticamente tudo aquilo que ela produziu na fotossíntese. Então, isso aqui são dados. Ó. A fotossíntese, praticamente, ela não mudou com o aumento da temperatura noturna. Olha só, não mudou com o aumento da temperatura noturna. Só que a respiração, tá? Então, tá aqui, ó. Respiração da noite, né? Foliar da noite. A respiração aumenta quando se aumenta a temperatura noturna. Por isso que regiões mais quentes é perigoso, né? Nós não alcançarmos boa produtividade, porque a temperatura noturna alta aumenta a respiração que consome o carboidrato da fotossíntese. A planta acumula menos biomassa por dia, menos biomassa por dia. Isso é um cenário preocupante para as culturas de modo geral. Sobre radiação solar, sobre temperatura, então, seria esse. Efeito da temperatura baixa reduz a interceptação foliar e a temperatura alta aumenta a respiração, aumenta o consumo de carboidrato da planta. Em relação à radiação solar, deixei por último, mas a radiação solar é o fator, para mim, mais importante. Sem radiação solar, não tem fotossíntese. Sem fotossíntese, não tem produção de ATP e NADPH. Sem ATP e NADPH, não tem produção de carboidrato. Não tem produção de sacarose. A radiação é, sim, o fator ambiental mais importante. O potencial da cana-de-açúcar é de crescer, acumular até 40 gramas de massa seca por metro quadrado por dia. Ou seja, 400 quilos por hectare de massa seca. 400 quilos por hectare de massa seca. O que daria, dependendo, 1 tonelada de massa verde, tá? Massa verde. A cana tem aí 70%, 80% de água. Então, a cana chega a acumular, se tiver água no solo e muita luz, até 1 tonelada por hectare de massa verde. Bom, agora lembra aquela figura que eu passei lá sobre a água no solo, a água gravitacional, da capacidade de campo e a higroscópica. Em condições de boa disponibilidade de água no solo, até menos 0,7 megapascal, ali, a planta, essa é a eficiência do uso da radiação. Eficiência do uso da radiação. Para cada 1 megajoule de energia que a planta intercepta pelas folhas, ela converte isso em 1,6 a 2 gramas de massa seca. Tá? Para cada 1 megajoule que a planta intercepta, ela converte de 1,6 a 2 gramas de massa seca. Quando a planta ela entra lá no estresse moderado, caminhando para o estresse severo, a eficiência do uso da radiação diminui. Ok? Ou seja,
para cada 1 megajoule de energia que ela intercepta, ela produz de 0,7 a 1 grama de massa seca por dia. Bom, normalmente, quando nós temos déficit hídrico, nós também temos alta luminosidade. A luz ela é muito boa, muito bom, se tiver água no solo. Se não tem água no solo, a luz ela faz um efeito contrário. Ela acelera até a morte da planta. Então, luz é bom? Radiação solar é bom? É bom, se tiver água no solo. Se não tiver água no solo, quanto maior for a radiação solar, mais rapidamente a planta pode chegar no ponto de murcha permanente. Mais rapidamente ela fica estressada. E isso reduz a eficiência da conversão de biomassa. Aumenta a respiração, parte daquela energia que ia para desenvolver como folha, ela gasta respirando para tentar manter a planta viva. Tá? Então, em condições ideais, a planta acumula aí em torno de 370 quilos de massa seca por hectare por dia, se tiver 20 megajoules por dia chegando no metro quadrado. Agora, se não tiver água, praticamente cai pela metade a eficiência dela converter energia em massa seca. Esse aqui é um estudo que eu fiz no meu doutorado. Eu avaliei a eficiência da conversão de energia solar em biomassa, ou seja, de toda a radiação que a planta intercepta, o quanto que ela realmente converte em biomassa, tá? De toda a radiação que ela intercepta, quanto que ela converte em biomassa. O maior valor encontrado foi de 4,5%, ou seja, de toda a radiação que a planta intercepta, ela converte 4,5% em biomassa, tá? Em bioenergia, que nós também podemos chamar. Mas tem diferença entre ambiente, tá? Então, esse ambiente que a eficiência foi menor que 3%, era um ambiente que tinha menos água no solo e mais radiação. O que eu quero dizer? Se você tem menos água no solo, mas tem muita luz, a luz ela acaba prejudicando, fazendo um efeito que a gente chama de inibição fotoquímica da fotossíntese. É muita luz e a planta não dá conta de utilizar essa luz. Agora, num ambiente melhor, né, com mais água no solo, a eficiência chega até 4,5%. Tá? Lembrando que tem diferença entre variedades. Variedades possuem eficiência da conversão de energia diferente. Tem variedade que intercepta muito, mas converte pouco em biomassa. E tem variedade que, com um pouco de energia que ela intercepta, ela já responde em biomassa, em produtividade. Tá? Então, dependendo do ambiente e da variedade, você pode ter maior ganho de 23% na eficiência de conversão de energia, tanto para a cana de primeiro ano, tá? E até para a cana de segundo ano, que ficou em torno de 33%. Esse aqui foi um estudo que eu fiz aqui para Presidente Prudente, em São Paulo, uma simulação de produtividade potencial e atingível da cana-de-açúcar. Dependendo, a gente pode fazer uma parceria, Gerardo, calcular, né, para a região. Então, o verde é produtividade atingível e o azul é potencial. Qual que é a diferença da potencial para atingível? É a água. Falta água no solo, a planta não consegue converter essa luz em biomassa. É a falta de água e reduz produtividade aqui na nossa região. Comparando, então, um pouco Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, uma das regiões mais importantes, com Guatemala, fotoperíodo muito similar. Só inverte, né, o período, mas o fotoperíodo muito similar, tá? E eu fiz os cálculos de o tanto de radiação que chega lá no topo da atmosfera, que é essa parte de cima. A linha azul é o tanto que chega de radiação no topo da atmosfera em Ribeirão Preto, no Brasil. E a linha vermelha aí na Guatemala, tá ok? Muito similar aqui no Brasil, até um pouquinho mais na Guatemala. E a parte de baixo
é a radiação que chega na superfície, porque nem toda a radiação que chega lá no topo chega na superfície. Ela fica perde aproximadamente 50%. Quando mais nublado, menos radiação que chega no topo da atmosfera chega na superfície. Então, olha só, no Brasil chega a média do ano 17 megajoules de energia por dia, e na Guatemala 18 megajoules. No período de maio a outubro, chega a 6,6 gigajoules de energia na Guatemala. Isso é teórico. Se tem mais dias nublados, o valor cai. É um pouquinho maior que no Brasil. Então, energia tem bastante potencial. Agora, se essa energia está chegando no solo, aí é outra história. Tá? É outra história. Então, só para a gente calcular mais ou menos alguns potenciais, o Brasil, considerando a eficiência de conversão de 4,5% no período de outubro a março, a gente tem 3.585 megajoules, o que daria um potencial de 94 toneladas de massa seca ou 126 toneladas de como. E na Guatemala, o cálculo potencial que chega no solo é de 3.740 megajoules. Considerando uma eficiência de variedade de 4,5%, que é possível, o potencial é de 99 toneladas de massa seca e de 132 toneladas de como, de maio a outubro, ok? 80% da biomassa da planta é de maio a outubro na Guatemala. Então, o potencial de 6 meses, a planta é de acumular 132 toneladas de massa verde. Por que que não atinge? Falta luz. Falta luz. Ok? Cai esse valor aqui de radiação. Então, tem um estudo, né, que eu achei aí da Guatemala, tá? Que mostra isso, né? Anos que tem de alta produção são anos que teve radiação solar maior. E anos que teve baixa produtividade de pomos são anos que tem menor radiação solar. Menor radiação solar. Então, a radiação solar é um fator muito impactante na cana-de-açúcar. Então, como conclusão final, radiação é essencial para a produtividade. A planta precisa de luz para cada um dia, aproximadamente 340 quilos de massa seca. Só que, para ela ter esse potencial, ela só consegue ter alta eficiência se tiver água e temperatura ideal. Se faltar água, primeira coisa que para é crescimento de como. E temperatura alta reduz crescimento de como, porque aumenta respiração. Então, você pode ter até muita radiação, mas se você não tiver água no solo, ou se tiver temperatura alta, a sua produtividade é impactada. E para termos de curiosidade, tá? Um dia 100% nublado pode reduzir em até meia tonelada a produtividade de comos. Para cada dia nublado de maio a outubro, a cana pode deixar de acumular meia tonelada, tá, de comos. Então, dias nublados são altamente prejudiciais. E finalizo por aqui minha apresentação. Estou disponível para a pergunta e agradeço muito a oportunidade de falar deste tema com vocês. Muchísimas gracias, doctor Alexandrius. Nosotros totalmente muy agradecidos con la charla. Sabemos que es una charla muy importante.
creo que estamos entendiendo parte de los factores en los cuales hemos sido golpeados principalmente para este año 2020, donde nosotros tenemos unos altibajos de los factores climáticos, principalmente baja luminosidad, mucha lluvia. Aquí estamos en un año de mucha lluvia, donde tenemos un enfriamiento, y ya el doctor explicó que las temperaturas bajas cómo influyen, cómo inciden dentro del proceso de la formación de biomasa, de materia seca, y dónde estamos siendo impactados principalmente en la producción o en el peso del tallo o de los colmos. Muchísimas gracias, doctor Alexandros. No sé si vamos a tener la posibilidad de las preguntas al final, pero si no, creo que vamos a hacerla de una parte aquí de una vez. Si no, creo que vamos ahí a esperar al doctor Alexandros para ver si nos da tiempo hacer las preguntas al final, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo. Solo vamos a escuchar la nueva charla que viene enseguida, que es de la doctora Eva Sánchez. Muchas gracias, doctor Alexandros. Nuevamente, queremos aprovechar para agradecer a los expositores por las magníficas charlas y doy la bienvenida a la doctora Eva Sánchez. Doctora, está por ahí, muchísimo gusto. Gracias por apoyarnos de nuevo. Ya hemos estado con algún ingenio con usted y ese apoyo sabemos que ha sido muy excelente. Creemos que es una persona con mucho expertise en el tema del manejo del estrés y creemos que su intervención es muy importante. Así es que bienvenida a nuestro webinar. Creemos que es una persona que nos va a ayudar mucho a entender algunos procesos. Yo tengo el agrado de presentarle a la doctora Eva Sánchez. Ella es de Granada, de España. Actualmente es directora y gerente de la empresa Innovaplan Tecnología e Investigación Agrícola. Es una gran empresa en Europa. Es doctora en biología por la Universidad de Granada y tiene un máster en biología agraria y otro máster en biotecnología. Es presidenta del Clúster de Innovación Agroalimentario de Granada, SINGRA, así como de la Asociación de la Empresa PTS de Granada. Su desarrollo profesional está ligado estrechamente a la innovación y como ejemplo en 2019 recibió un premio de la iniciativa innovadora de la Junta de Andalucía. Ese trabajo de tesis pues la incorporó al departamento de investigación y desarrollo de una empresa grande en Europa y ya en 2015 emprende su camino creando la empresa Innoplant. Innoplant es una empresa en la cual actualmente se desempeña con importantes proyectos de desarrollo con muchas de las empresas que probablemente nos están apoyando el día de hoy en Europa. Siempre ha sido apasionada de su trabajo y continúa su crecimiento profesional con nuevos proyectos empresariales y de gran interés. Doctora, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Queremos complementar lo que el doctor Alexandros ya nos habló un poco de los factores. Ahora queremos saber cómo esos factores, cómo podemos preparar a la planta. Sabemos que el tema de aminoácidos, el tema de algunos productos son importantes, pero digamos, entre esa baja luminosidad o esas temperaturas altas que habló el doctor Alexandros, pues queremos entender cómo la planta podemos prepararla para poder tener menos impactos en años difíciles como creemos que el cambio climático nos va a traer. Muchas gracias, doctora. Sin más preámbulo, estamos ahí. Disculpe, sabemos que estamos en un fuso horario muy diferente. La vamos a desvelar el día de hoy, pero sabemos que lo que nos va a enseñar va a ser de bastante importancia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches aquí en España. Primero quería agradecer a la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala por haber contado conmigo para esta charla. Y bueno, voy a pasar directamente a compartir la pantalla. A ver si lo podéis ver bien todo.
Vale, ¿se ve correctamente? Sí, doctora, totalmente. Perfecto. Bueno, pues yo os voy a explicar un poco cómo es el manejo del estrés en las plantas y voy a empezar haciendo una introducción de cómo afecta el estrés. Vamos a ver 3 tipos de estrés que son los que más afectan en la zona de Guatemala para la caña de azúcar, que son la baja irradiación, la inundación y también vamos a ver estrés hídrico, un poco siguiendo la charla anterior. Vamos a ver qué efecto tienen estos estreses en los cultivos, cuál es la respuesta de la planta y cómo a través del manejo agronómico nosotros podemos ayudar a la planta a combatir estos estreses. En cuanto al estrés vegetal en planta, podemos diferenciar entre estreses bióticos, que serían aquellos producidos por los insectos, los microorganismos, los herbívoros, y los estreses abióticos, que va a ser donde nos vamos a centrar, que serían pues, los producidos por la sequía, por lluvia, alta temperatura, baja temperatura. En cuanto a estos estreses abióticos, podríamos decir que podemos diferenciar entre estreses físicos, que serían la sequía, temperaturas extremas, bien por calor o bien por frío, excesiva o insuficiente irradiación, que es lo que vamos a ver también hoy, la anaerobiosis producida por el encharcamiento o el estrés mecánico pues debido por el viento o excesiva compactación del suelo. En cuanto a los estreses abióticos de carácter químico, podríamos nombrar la salinidad, pues porque se debe a un componente iónico, es decir, a un alto contenido en cloruro sódico. También podemos hablar de carencia de elementos minerales, que pues bien que en el suelo no haya suficiente cantidad del mineral para satisfacer las necesidades de la planta, o bien por contaminantes ambientales, como la acumulación de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y otros. Cuando a la planta le llega un estrés, vamos a tener que mirar 2 variables. Vamos a tener que mirar cómo es la magnitud, porque en función de cómo sea la magnitud del estrés, la planta va a tener diferentes respuestas. Es lo que va a definir cómo de severo es el estrés. A mayor magnitud, mayor severidad. Igual, un factor importante igual sería la duración, porque va a marcar el daño que se pueda producir. Así, si la magnitud del estrés y la duración son muy grandes, la planta por sí sola no va a poder defenderse frente al estrés y va a necesitar que apliquemos o que le ayudemos de forma exógena a través de la aplicación de sustancias para mejorar estos sistemas de defensa. Cuando a la planta le llega un estrés abiótico, como los que estamos hablando, lo primero que hace es, a nivel fisiológico, es reconocer ese estrés y mandar una señal que se va a traducir en una alteración de su metabolismo celular y una respuesta fisiológica para combatir este estrés. Este sería el proceso con el que las plantas detectan los diferentes estreses y lo combaten. Vamos a pasar a ver los diferentes tipos de estrés. Voy a empezar por el estrés por inundación, ¿vale? Podemos decir que la inundación es el segundo estrés más importante que causa pérdidas agrícolas. Este estrés o esta inundación en las plantas lo que va a ocasionar es una limitación de la concentración de oxígeno, lo que ocasiona un estrés energético, porque la planta no va a poder utilizar este oxígeno para generar energía. Y además obstruye la captación de energía luminosa en la hoja, es decir, va a detener la fotosíntesis. La deficiencia de oxígeno es el efecto principal de la inundación. Y lo que va a ocurrir es que va a cambiar todo el metabolismo de la planta, porque va a inducir una nueva vía. En lugar de aeróbica, va a inducir la vía anaeróbica o fermentativa, con lo cual van a cambiar los productos finales de este metabolismo. Si la planta está sometida durante largos periodos de inundación, van a ocurrir una serie de cambios morfológicos en la planta, que ahora vamos a ir viendo. Por tanto, cuando llega un estrés hídrico por inundación, las principales afecciones que va a sufrir la planta son que va a disminuir su potencial redox, la disponibilidad de nutrientes se va a ver totalmente afectada, no van a estar disponibles y la planta no los va a poder tomar, va a aumentar el contenido de etileno y se van a inhibir enzimas tan importantes como la glucosidasa y la fosfatasa, alterando así todo el metabolismo de la planta. ¿Todo ello qué va a generar? Pues que se afecta al crecimiento y el desarrollo de las mismas. Cuando hay baja concentración de oxígeno en el suelo, lo que va a ocurrir es que los nutrientes que hay disponibles se van a transformar en sus formas reducidas, tanto del nitrógeno como el fósforo, hierro y azufre. Esto va a hacer que se modifique su solubilidad
y sobre todo la disponibilidad de la planta, haciéndolo inaccesible. Se va a inhibir también la respiración mitocondrial, la oxigenación y la oxidación del metabolismo de la planta. Como el oxígeno es el receptor final de la cadena de transporte de electrones, al no tener disponibilidad de este oxígeno, lo que va a ocurrir es que se va a acumular NADH, ¿vale? Disminuyéndose así la producción de ATP, que es una forma energética de la planta, digamos que es como las monedas que tiene la planta a nivel energético para realizar sus funciones. Esta oxidación del NADH se va a bloquear y no se genera NAD+, que lo que va a hacer es que este NAD+ va a ser necesario para la glicolisis. Así, de esta forma se va a disminuir la producción de energía y la planta no va a poder soportar el resto de metabolismo que requiere para su crecimiento. ¿Qué respuesta plantea la planta frente a la inundación? Pues a corto plazo, es decir, en cuanto ocurre la inundación, a los pocos días, lo que va a cambiar es el metabolismo anaeróbico y va a cambiar la producción final. En lugar de producir tanta cantidad de esta glucosa que produce la planta, lo que va a hacer es que se va a ir transformando en ácido láctico o etanol. No va a seguir la cadena normal de transporte que entraría en el ciclo de Krebs. Y esta parte no ocurre, sino que sin oxígeno lo que se va a dar es una fermentación y por tanto lo que va a ocurrir es que aumenta la cantidad de ácido láctico y etanol. A largo plazo, si la planta está un largo periodo de tiempo bajo condiciones de inundación, la planta va a desarrollar cambios morfológicos, principalmente en la raíz. Lo que va a hacer es que se van a ir formando raíces adventicias por encima del suelo para intentar captar oxígeno. Este es un esquema de lo que comentábamos anteriormente, o sea, va a ocurrir un proceso fermentativo. La sacarosa que está disponible en la planta y la glucosa que proviene de la fotosíntesis, lo que ocurre es que en lugar de seguir su ciclo normal de glicólisis, no ocurre porque no hay oxígeno y lo que va a hacer es que se va a formar piruvato y va a seguir la ruta fermentativa produciendo grandes cantidades de ácido láctico, disminuyendo así el pH de la mitocondria. En cuanto a las respuestas bioquímicas a la falta de oxígeno en el suelo, lo que comentábamos, el metabolismo aeróbico va a pasar a anaeróbico o fermentativo. Esto hace que el ciclo del ácido cítrico no va a funcionar, el ciclo de Krebs no va a funcionar correctamente y se va a detener la glicólisis, que es la descomposición de la glucosa. Además, como he dicho en la anterior diapositiva, va a ocurrir una fermentación del ácido láctico aumentando la cantidad de lactato en la mitocondria, disminuyendo así su pH. ¿Qué ocurre? Que esto hace que se suprima la síntesis de proteínas, con la cual la planta no sigue construyendo proteína y por tanto no crece, o sea, va a detener el crecimiento, se detiene la glicólisis y hay un déficit de energía en la planta, va a tener un coste energético muy alto. Así, la producción de ATP pasa de 32 ATP, que es lo que se forma normalmente en la fosforilación, a solo 2 moléculas de ATP en la fermentación, es decir, va a haber un déficit muy alto. Y la cantidad disponible de carbohidratos se ha utilizado como parámetro relacionado para medir la tolerancia a la inundación, es decir, cuanta más cantidad de almidón tenga la planta, es decir, más reservas de carbohidratos, más tolerancia va a tener a la inundación o más va a aguantar bajo estas condiciones. La planta también tiene una serie de respuestas antioxidantes o ocurre una serie de respuestas antioxidantes cuando se ve limitada de oxígeno. Principalmente lo que va a ocurrir es que se reduce la permeabilidad de las membranas y tiene lugar una peroxidación del lípido. Esto hace que la planta muestre un grado de estrés elevado. Se degradan las proteínas y las clorofilas para intentar generar la energía que no consigue y disminuye la expansión foliar. Además, la respuesta inmediata es un cierre estomático. En cuanto la planta detecta a nivel radicular que hay una cantidad baja de oxígeno, lo que hace es que cierra los estomas y con ello disminuye la cantidad, o sea, disminuye la fotosíntesis. ¿Esto qué ocasiona en la planta? Pues que aumente su contenido en especies reactivas de oxígeno, conocidas también como ROS.
Para intentar eliminar estas ROS, la planta de forma natural ya dispone de sistemas antioxidantes, enzimáticos y no enzimáticos, que serían principalmente los que podéis ver en este esquema. La planta ya dispone de esta forma de respuesta, pero si nosotros ayudamos a la planta con determinados bioestimulantes y preparamos a la planta para este estrés y la ayudamos también durante el estrés, podemos incrementar esta actividad antioxidante en la planta. Este sería un esquema de cómo la planta intenta eliminar ROS, que estarían puestas en rojo, ¿vale? La especie recibida de oxígeno está indicada en rojo, principalmente peróxido de hidrógeno, y que encima dispone la planta tanto a nivel de cloroplasto, de mitocondria y de peroxisoma para eliminarlo. Principalmente la superóxido dismutasa es la enzima que más actúa sobre la degradación de ROS. Además, hablábamos que si la planta se encuentra durante un largo periodo bajo estas condiciones, acaba desarrollando también cambios morfológicos y anatómicos, como serían la formación de raíces adventicias, que podemos ver bien en esta foto, de forma que la planta va a intentar tomar el oxígeno que no dispone. Se forman también lenticelas hipertrofiadas para intentar combatir esta falta de oxígeno y dentro del tallo intenta formar un aerénquima más poroso o más aireado para contrarrestar esta falta de oxígeno. Vamos a ver también el estrés hídrico, cómo afecta a las plantas al estrés hídrico y luego iremos viendo cómo a nivel del manejo agronómico podemos ayudar a las plantas. La sequía o estrés hídrico se produce siempre que no hay agua suficiente disponible para la planta y es uno de los principales estreses que hay en los cultivos pues, a nivel mundial. La cantidad de agua que tiene la planta en su totalidad va a ser un balance entre el agua que absorbe por las raíces y el agua que se pierde por transpiración. La mayor parte de agua que absorbe la planta por las raíces se transporta a la parte aérea, es decir, a la hoja, y se pierde por transpiración, quedando solo entre un 1 y un 3% del agua en el metabolismo de la propia planta. Al final el proceso de transpiración es muy importante pues porque al final crea una corriente de transpiración en la planta y además mantiene una temperatura en la hoja adecuada. Cuando la planta sufre estrés hídrico, pues ocurren tres eventos principales. Primero, se reduce el crecimiento. Esto se debe a que se inhibe o se paraliza la fotosíntesis de la planta y no sigue generando estructura, pero también se debe, como veis aquí en la imagen, a una pérdida de turgencia de las células. Cuando todas sus células van perdiendo turgencia, la planta, digamos, se desinfla. Sería la foto que veis aquí, es decir, pierde toda la turgencia y se pone mustia. La primera respuesta de la planta a nivel fisiológico, igual que ocurre con la inundación, es que la planta cierra los estomas. Cierra los estomas para intentar evitar que se pierda agua por transpiración. Y esta respuesta está desencadenada por el ácido acísico. En cuanto el tejido vascular deja de recibir agua, activa la síntesis de ácido acísico y estimula que se cierren los estomas, evitando así que sigamos perdiendo agua a través de la hoja. ¿Con ello qué ocurre? Pues que la actividad fotosintética se va a parar. Es decir, al cerrar los estomas, la planta no va a tomar ese CO2 que necesita para producir hidratos de carbono, porque cierra los estomas para evitar esa pérdida de agua, como hemos dicho. ¿Qué respuestas tiene la planta? Pues bueno, se parecen muchísimo las respuestas al estrés hídrico a las que hemos visto por inundación, porque el desencadenante es el mismo. Al cerrar los estomas, lo que hemos dicho, no entra el CO2 en la planta y se para el ciclo de Calvin. Al pararse el ciclo de Calvin, los receptores de los electrones no se producen y al final desencadena en que se vuelvan a producir especies reactivas de oxígeno, que como hemos visto antes, causan peroxidación lipídica en las membranas, es decir, daña las membranas de las células y va a tener la planta que responder con los sistemas de eliminación de ROS, como hemos visto antes, sistemas no enzimáticos y metabolismo secundario.
Y también, como hemos dicho que se para el ciclo de Calvin, no va a producir esa cantidad de azúcares necesarios y disminuye la biomasa. Aquí podemos ver cuáles serían los efectos del estrés hídrico en una planta y las respuestas principales. Un poco resumen de lo que estábamos viendo. Como hemos dicho, de los efectos del estrés hídrico se incrementa el contenido de especies reactivas de oxígeno, lo cual causa un daño oxidativo importante a los cloroplastos. Esto hace que la síntesis de ATP se detenga o se paralice y, como se cierran los estomas, desciende el contenido en CO2, es decir, la toma de CO2 para, y con ello lo que hace es que se incrementa la fotorrespiración. Todas estas respuestas lo que desencadena es en un descenso de la fotosíntesis y con ello, pues por supuesto, una pérdida de producción de la planta. ¿Cómo intenta la planta responder al estrés hídrico? Pues bueno, hay cambios en la propia estructura de la hoja, se produce un incremento de la síntesis de fitohormonas, principalmente ácido abscísico para cerrar estos estomas, y la longitud y la densidad de las raíces cambia, intentando ser más alta o intentando crecer a nivel radicular para captar el poco agua que quede. Con los incrementos de ROS, pues lo dicho, empieza a aumentar la maquinaria que dispone la planta para eliminar estas especies reactivas de oxígeno y se acumulan también azúcares, aminoácidos y otros compuestos para mejorar el ajuste osmótico. Lo que intenta la planta es mantener la fotosíntesis bajo estas condiciones y con ello seguir o por lo menos mantener la producción. La baja irradiación es otro de los estreses abióticos que afectan en gran parte de los cultivos. Cuando la energía lumínica que incide sobre la hoja es baja, es cuando se produce esta baja irradiación que afecta tanto a la cantidad de energía lumínica como a la radiación activa para la fotosíntesis o PAR, que se conoce. Ambas características lumínicas pueden tener un efecto directo en la morfogénesis de la planta, es decir, van a cambiar un poco la morfología porque la planta va a intentar adaptarse a esta baja irradiación. A nivel de producción hortícola, la baja irradiación es uno de los problemas a los que más se enfrenta. Y hay muchas especies vegetales que no toleran o que no soportan bien esta baja irradiación. La energía solar que recibe el cultivo en el tiempo y en el espacio es muy variable y va variando a lo largo de los meses y sobre todo tiene una incidencia bastante directa en la caña de azúcar, como bien sabéis. Esto que da lugar a una reducción del proceso fotosintético. Cuando se reduce la cantidad de luz que llega a la planta, pues se afectan numerosos aspectos. Principalmente, como es lógico, se reduce la fotosíntesis y hay cambios en la disponibilidad de azúcar para la planta. Como respuesta de la planta a la baja irradiación, pues lo primero que hace es intentar aumentar la expansión foliar, es decir, las hojas que tiene intenta expandirlas lo máximo posible para que la radiación perpendicular que llega a la hoja la pueda recibir. Además, los cloroplastos empiezan a apilar mayor cantidad de granas o laminitas y se hacen más altos y más anchos para hacerse más eficientes, de forma que la poca luz que le llegue la pueda recoger y convertirla en el proceso fotosintético. Además, afecta la inducción de la floración y los tallos se hacen más elongados. También la planta desarrolla pigmentos antena o pigmentos accesorios para compensar esta baja radiación de luz. Y la morfología foliar también se va a ver afectada, porque como he dicho, se expanden más y va a intentar tener un mayor número de hojas. Aquí en algunos, son estudios que hemos realizado y se ve como tanto el número de hojas como por planta, el número de hojas en la planta va disminuyendo conforme aumenta la cantidad de sombreado. También se disminuye la longitud de las flores, es decir, aumenta el número de flores pero se hacen más cortas. Y el peso foliar disminuye también conforme baja esta radiación, además del número de tallos cosechados. A lo largo del ciclo de un cultivo hay fases en las que es más sensible a las temperaturas y más sensible
a esta baja radiación, principalmente cuando la planta está a final del periodo vegetativo y principio del periodo reproductivo, es cuando la planta es más sensible a estos cambios de temperatura y a estos cambios de radiación. Vamos a ver ahora cómo podemos mejorar o cómo la planta mejora los sistemas de defensa con distintos tipos de materias activas o de productos que existen en el mercado. Cuando se dan condiciones de inundación y de mantenimiento de agua en este suelo y con ello baja concentración de oxígeno, podemos utilizar mejoradores del suelo. Esta aplicación de mejoradores de suelo nos va a permitir mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Va a mejorar la estructura, podemos también incrementar ese drenaje, aumentar el grado de aireación y porosidad, facilitando así que el poco oxígeno que quede en el suelo se pueda suministrar tanto a los microorganismos del suelo como a la propia planta. Vamos a generar mayor resistencia contra la erosión, facilitando así la capacidad de almacenar y suministrar agua a los cultivos. Se facilita también la absorción de calor, haciendo que el agua se vaya evaporando en cierta medida. Y vamos a prevenir los cambios bruscos de pH. También podemos, con estos mejoradores de estructura de suelo, podemos incrementar la conductividad, la capacidad de intercambio catiónico del suelo y incrementar la fertilidad, ya que hemos dicho antes que los nutrientes pasaban a formas no disponibles. Con estos mejoradores de suelo podemos conseguir que estén más disponibles para la planta y se liberen para que puedan absorberse. También podemos utilizar bioestimulantes a base de aminoácidos. Ya sabéis que hay bastantes bioestimulantes en el mercado que suelen contener una mezcla equilibrada de aminoácidos, provocando una respuesta beneficiosa en la planta. Aunque solamente se conocen 20 aminoácidos, se conocen más de 250 proteínas que tienen una función biológica en las plantas. Y va a actuar muy bien como mecanismo de protección frente al estrés, permitiendo que se acumule nitrógeno. La adición de aminoácidos va a hacer también que se mejore el proceso fotosintético, mejora la apertura de los estomas, la absorción de nutrientes y el crecimiento radical, incluso la quelación de metales. Así, cuando añadimos a la planta un hidrolizado de proteínas o de aminoácidos, vamos a mejorar el crecimiento y desarrollo, hacemos que la planta detoxifique las especies reactivas de oxígeno de forma más eficiente. Hay aminoácidos que estimulan o promueven la homoprotección, se incrementa la fotosíntesis, podemos inducir también la floración y cuajado y a nivel radicular mejoramos tanto la actividad como la disponibilidad de nutrientes. También tenemos en el mercado bioestimulantes a base de extractos de algas. Principalmente son obtenidos por extracción química o física tanto de macro como de microalgas. Las más conocidas pues, son Ascophyllum, Laminaria, Fucus, Macrocystis y también está muy en auge, muy ahora mismo de moda entre los bioestimulantes, la espirulina, que sería microalga. ¿Qué nos aportan las algas para mejorar el crecimiento y la respuesta de la planta frente al estrés? Pues principalmente las algas contienen una cantidad de polisacáridos complejos, como las laminarias, los fucoidanos y los alginatos. Y se ha demostrado en varios ensayos que pueden inducir la producción de auxinas y citoquininas naturales en la planta, haciendo que la planta tenga una mejor detoxificación de especies reactivas de oxígeno, se estabilizan mejor las membranas de las células, con lo cual las plantas sufren menos daño bajo condiciones de estrés, mejora la homoprotección, permite también una buena regulación estomática, puede incrementar la producción porque también estimula el desarrollo de flores y de frutos, y la aplicación de estos extractos de algas también permite que el sistema radicular sea más vigoroso. Y los niveles de auxina y etileno en la raíz mejoran de forma que mejora el enraizamiento bajo estas condiciones de estrés.
La aplicación de extractos de algas desencadena el crecimiento de microorganismos también en el suelo, es decir, si hay microorganismos beneficiosos en el suelo a concentraciones bajitas, la aplicación de estos extractos de algas va a hacer que se incrementen y que sigan secretando sustancias que son positivas para la planta. Además va a ayudar a mejorar la estructura del suelo y la retención de agua. Van a aumentar el desarrollo radicular y por tanto la absorción de nutrientes. Mejoran también la actividad fotosintética de la planta y, como he dicho antes, desencadena una floración temprana y una formación de frutos. Por tanto, sería muy recomendado para aplicar y mejorar la tolerancia de la planta cuando hay estrés abióticos como la sequía, la salinidad y la temperatura extrema. Los bioestimulantes a base de microorganismos, pues bueno, también serían uno de los productos estrella en el mercado y sería de lo que más se está avanzando a nivel de investigación ahora. Diría que casi todo el foco está centrado en el uso de microorganismos. Y el papel de estos microorganismos pues, va a depender de bioinductores, que serían moléculas que pertenecen al metabolismo secundario o que forman parte de los propios microorganismos. En cuanto a los más usados, pues bueno, destacaríamos las rizobacterias, las bacterias promotoras del crecimiento vegetal o PGPR, como pueden ser Aglomus o Rhizobium, y las micorrizas, que intervienen directamente en la mejora de la nutrición. También podemos encontrar dentro de los géneros más utilizados en bioestimulantes, pues las especies Bacillus, Pseudomonas y Acetobacter. Las principales funciones que van a tener estos microorganismos en la planta se van a centrar en estimular el crecimiento a través de la producción de hormonas, van a ayudar al suministro de nutrientes a la planta, van a controlar o inhibir la actividad de diferentes patógenos que puede haber en el suelo o incluso en la parte aérea de la planta, mejoran la estructura, con lo cual cuando el suelo se ve afectado, por ejemplo en el caso de inundación, pues puede ser interesante su adición, y la mineralización de compuestos orgánicos. Así hay varios estudios a nivel de investigación que demuestran cómo la aplicación de microorganismos en el suelo mejora la respuesta de la planta frente a diversos tipos de estrés. Hay muchísimos estudios, muchísimas investigaciones al respecto. Yo he traído aquí un ejemplo en trigo, donde cuando las plantas son inoculadas o se le añade Azospirillum, mejora el contenido de agua dentro de la planta bajo condiciones de estrés y mejora el contenido de nutrientes tan importantes para la planta como el calcio, el magnesio y el potasio. También podemos encontrar en el mercado productos bioestimulantes que están basados o que su principal componente o su principal materia activa es la glicina betaína. Químicamente hablando, la glicina betaína es una amina cuaternaria y es un compuesto no iónico. ¿Para qué está expresamente indicado o mayormente indicada la glicina betaína? Pues principalmente para situaciones de déficit hídrico. Y es porque tiene un gran efecto homoprotector en la planta. Cuando una planta está sometida a estrés hídrico, pues presenta una serie de respuestas para intentar defenderse. Se disminuye el flujo de agua del citoplasma hacia el exterior y se produce una pérdida de turgencia, como hemos hablado antes, es decir, las células se desinflan, ¿vale? Que es la principal afección. Y con ello disminuye la tasa fotosintética. Por eso la planta necesita sintetizar sustancias o moléculas que compensen esta pérdida de solutos. Y esto para la planta tiene un gasto energético bastante alto, es decir, que tiene un coste. Con lo cual, si nosotros le añadimos exógenamente estas sustancias, como es el caso de la glicina betaína o de la prolina, que la vamos a ver también, si se lo añadimos exógenamente, ayudamos a la planta a que no tenga que gastar energía o gastar la poca energía que tiene en producir estos solutos. Los efectos que va a tener en el cultivo va a permitir un ahorro energético porque, como estoy diciendo, no tiene que sintetizarla, es decir, si la añadimos nosotros, pues la planta se ahorra ese gasto energético. Va a mejorar el desarrollo de la propia planta y también de la calidad del polen. Va a tener una respuesta más rápida, es decir, se va a recuperar mejor frente a estrés abiótico y va a responder mejor durante el mantenimiento de ese estrés. Mejora la absorción de nutrientes y va a presentar la planta una mayor capacidad fotosintética. En definitiva, vamos a ayudar a la planta a que responda frente a este estrés al que se ve sometida.
Como decía antes, la prolina sería otro de los ejemplos de un compuesto osmoprotector. Y como digo, hay bastantes bioestimulantes en el mercado a base de aminoácidos, y dentro de estos aminoácidos destaca su contenido en prolina. Son productos que están específicamente formulados para la respuesta frente a estreses abióticos. Como digo, es un aminoácido. En la planta se encuentran pequeñas cantidades cuando las plantas crecen en condiciones óptimas, pero su síntesis se dispara o se incrementa cuando las plantas tienen estrés. ¿Por qué? Porque este aminoácido va a actuar como agente osmótico y protege a la planta frente a la deshidratación. Como decía antes, si nosotros se lo añadimos exógenamente a la planta, y además la prolina es un aminoácido que se absorbe bien, tanto a nivel radicular como a nivel foliar, pues vamos a ayudar a la planta, o le vamos a ayudar a que no tenga que producir este aminoácido y no tenga que hacer este gasto energético. Las principales funciones que tiene la prolina es mediar en el ajuste osmótico, va a estabilizar proteínas y membranas, además puede servir como fuente de carbono y nitrógeno, es una fuente de equivalentes de reducción, manteniendo así la fosforilación oxidativa que habíamos dicho que se detiene cuando la planta tiene estrés. Va a generar ATP durante la recuperación del estrés, mejorando así la carga energética de la planta. Ayuda al control de la acidosis del citosol. Va a detoxificar el exceso de amonio que se produce en la planta y ayuda a las células a superar esta tensión oxidativa o esta acumulación de especies reactivas de oxígeno que habíamos visto que ocurre bajo condiciones de estrés. Las poliaminas son, no sé si las conocéis, pero últimamente los nuevos desarrollos de bioestimulantes y de productos frente a estrés al mercado, muchos de ellos ya empiezan a llevar contenido en poliamina. Son compuestos, son metabolitos secundarios que forman parte del ciclo de nitrógeno y tienen un bajo peso molecular. Y la planta las produce y las acumula en condiciones de estrés. Pero igual que ocurre con la glicina o con la prolina, generar estos compuestos para la planta tiene un coste energético. Con lo cual, si nosotros se lo añadimos exógenamente, ayudamos a la respuesta de la planta. Estos compuestos van a afectar principalmente la actividad celular y están implicados en gran parte de procesos fisiológicos, desde el crecimiento de la planta, el desarrollo vegetal, también actúan como protección frente al estrés, tanto biótico como abiótico, y los daños por frío, estrés salino, estrés hídrico, incluso el estrés mecánico. Las principales poliaminas son la putrescina, la espermidina y la espermina. ¿Vale? Se forman todas en una misma ruta metabólica. Cuando nosotros añadimos las poliaminas de forma exógena, que tendríamos aquí la flechita en morado, las poliaminas principalmente se van a absorber a nivel foliar, o sea, son productos foliares. La planta lo que va a hacer es que acumula, las transporta y las acumula dentro de las células, mejorando una serie de respuestas tanto a nivel de expresión de genes como de síntesis proteica, lo que va a hacer que se promueva la respuesta frente a estrés como la sequía, las temperaturas extremas, la salinidad o incluso la deficiencia de nutrientes. Por su carácter catiónico, pueden unirse y formar complejos con moléculas aniónicas, así tales como proteínas, fosfolípidos, incluso con el ADN y el ARN. Debido a estas características, las poliaminas pueden causar estabilización o desestabilización de moléculas. Y si se concentran, o sea, si se elevan demasiado su concentración, incluso pueden provocar la muerte celular. Por eso estos productos están muy equilibrados para que el contenido en poliamina sea siempre efectivo y no cause daño celular. Los efectos positivos que causan en el cultivo pues, serían la estabilización y la protección de las membranas celulares, la modulación de la apertura estomática, es decir, van a ayudar a que los estomas se abran un poquito, va a mejorar la acción antioxidante de la planta, es lo que os decía, la planta ya dispone de un sistema antioxidante propio, pero la aplicación de poliaminas exógenas va a mejorar ese sistema. Además, un osmolito compatible, con lo cual ayuda a la osmoprotección y mejora disminuye la cantidad de especies reactivas de oxígeno porque actúa como un secuestrador de ellas.
En cuanto al manejo agronómico, que sería como una especie de resumen, pues estábamos viendo que la planta, durante todo el ciclo de cultivo de una planta, o en el caso de la caña de azúcar, puede verse sometida a diversos tipos de estrés en diferentes meses. Puede pasar de sufrir estrés hídrico y alta temperatura a sufrir largos periodos de inundación, bajas temperaturas o baja radiación. La planta lo que va a hacer es responder a estos estreses por sí sola, pero a través del manejo agronómico podemos también ayudar a la planta. En cuanto a las formas de mejorar esta tolerancia, pues tendríamos que estudiar, ajustar bien las fechas de siembra, tener un buen manejo del riego durante los meses en los que el agua es un bien escaso, mantener una correcta fertilización y tratar a la planta con tratamientos bioestimulantes en momentos determinados. A nivel también de selección de variedades, pues bueno, las casas de semillas o de mejoradores genéticos trabajan también en conseguir nuevos genotipos que sean más tolerantes mediante cruzamiento. Aquí también podríamos estudiar qué variedades nuevas o qué variedades se están desarrollando que mantengan o que permitan una mayor tolerancia frente a estrés. A nivel de nutrición, como he dicho, los puntos serían eso, manejar también una buena nutrición de la planta. En cuanto a los nutrientes más importantes bajo estas condiciones de estrés, he querido señalar el magnesio, o sea, controlar los niveles de magnesio en el cultivo es importante porque se ha visto que es uno de los nutrientes que más efecto tiene frente cuando la planta tiene altas temperaturas. Así podéis ver que cuando hay un adecuado contenido en magnesio, la planta bajo temperaturas de 25 grados y de 35 grados se mantiene fotosintéticamente más activa que cuando tiene bajo contenido en magnesio, ¿vale? Como el principal, ya he dicho que el principal mecanismo que se afecta bajo estas condiciones de estrés es la fotosíntesis, el magnesio es clave en la molécula de clorofila. Entonces, mantener una adecuada nutrición de magnesio es importante para mantener de esta forma una buena actividad fotosintética de la planta. Aquí podemos ver pues, una imagen que se ve bastante bien. Sí, adecuado magnesio y bajo magnesio, tanto en trigo como en maíz. Otro de los nutrientes que se utiliza también para mejorar la respuesta de la planta bajo diferentes condiciones de estrés es el sílice. Hay bastantes fertilizantes que ya lo traen incorporado, bastantes fertilizantes nutricionales. No porque sea un elemento esencial para la planta, porque no lo es, no es un elemento esencial, pero sí es un elemento beneficioso. Y va a hacer que la planta se recupere mejor y responda mejor frente a diferentes condiciones de estrés. Lo que va a ayudar el sílice es a regular la absorción de agua por la raíz, es decir, va a mantener esa absorción en condiciones limitantes, bien por inundación o bien por falta de agua. Va a ayudar también a que la absorción de minerales se equilibre. Está involucrado también en el ajuste osmótico de la planta, o sea que es muy importante bajo condiciones de estrés hídrico. Va a ayudar también a que se incremente la enzima antioxidantes y mejora la eficiencia fotoquímica de la planta y mejora la respuesta antioxidante. Aquí podemos ver en un estudio cómo también cuando hay estas condiciones de estrés por inundación o alto contenido en agua, también suele haber problemas de hongos. El sílice también va a ayudar a mejorar esta respuesta de defensa frente a hongos patógenos que puede haber por condiciones de alta humedad y alto contenido en agua, porque forma como una especie de barrera protectora en las capas de las células, impidiendo que las hifas del hongo se introduzcan. Y como he dicho, el aplicar sílice exógenamente, que normalmente va en fertilizantes nutricionales, pues va a mejorar todas estas respuestas de la planta y con ello el crecimiento frente a estas condiciones de estrés. También
Podríamos combinar la aplicación de una buena nutrición y de elementos importantes como el sílice y el magnesio con la aplicación o la adición a nuestro cultivo de diferentes tipos de bioestimulantes. Hemos hablado de los bioestimulantes a base de microorganismos que podrían mejorar la estructura del suelo, mejoran la absorción de la planta de ácidos húmicos, aminoácidos por parte de la planta, mejora la actividad fotosintética. Entonces, la adición de bioestimulantes a base de microorganismos puede ser una acción importante, o bien bioestimulantes a base de extractos de algas. Hay diferentes tipos en el mercado. Algunos contienen hormonas vegetales. Normalmente suelen contener los extractos de algas en el mercado, suelen contener tanto hormonas vegetales que provienen de las propias algas, compuestos importantes como los laminarios, el ácido algínico o el manitol. Contienen también cantidades de proteínas interesantes que van a mejorar el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Fucanos, que son componentes típicos de algunas especies de algas que pueden inducir una respuesta positiva frente al estrés abiótico. Los polifenoles, que ya sabéis que es una molécula de defensa, y prácticamente todos los productos comerciales a base de algas pues contienen también macroelementos y microelementos que van a mejorar el crecimiento. Por tanto, a lo largo de un ciclo, en este caso de la caña de azúcar, aquí he querido referenciar un ciclo completo, desde la brotación hasta la maduración. Podríamos señalar que la planta sufre un estrés hídrico y alta radiación solar durante una fase concreta. Yo la he fechado desde febrero hasta abril. Durante esta época lo que tendríamos que hacer sería mantener una buena nutrición de la planta previa a que ocurra este estrés. Y la adición, os recomendaríamos la adición de bioestimulantes a base de prolina, glicina, biteína y algas, y el uso de protectores solares que mejore la fotosíntesis bajo estas condiciones de alta radiación solar. Los protectores solares también se utilizan mucho aquí en España, por ejemplo, se utilizan mucho, sobre todo en la zona del sur, y la planta suele tener una buena respuesta. Aquí la incidencia de la radiación también es muy alta y las temperaturas son muy altas y responden bien. Entonces, durante esta época deberíamos centrarnos en este manejo agronómico. Cuando llega el periodo de lluvia, de inundación y de baja radiación, que yo la he fechado ya casi al final del ciclo, seguiríamos teniendo que mantener una buena nutrición de la planta, siempre va a ser esencial. Podríamos añadir bioestimulantes a base de activadores de la fotosíntesis. Hay en el mercado bastantes productos que activan la fotosíntesis incluso bajo condiciones de baja radiación, es decir, ayudan a la molécula de clorofila a mantenerse activa. Y los mejoradores de la estructura del suelo, bien a base de microorganismos o bien a base de otros componentes, que lo que haga es favorecer que el poco oxígeno que queda esté disponible y que se favorezca el drenaje. Este sería un poco cómo deberíamos manejar. Sé que en el mercado hay diferentes tipos de productos, pero en líneas generales este sería un buen manejo de este cultivo bajo estas condiciones de estrés. Y nada, quería ya acabar con las dudas o comentarios que tengáis. Dejaros también mi contacto para cualquier pregunta que pueda surgir posteriormente que quisierais hacerme, y espero que haya sido de su interés, y nada, espero ver las preguntas que haya en el chat. Excelente, doctora Eva. Muchísimas gracias por esa gama de opciones que tenemos para mejorar, para preparar la planta, para reducir, para mitigar, que realmente es lo que nosotros estamos buscando hoy por hoy dentro de todo el manejo agronómico tradicional que hemos tenido. Venimos de una agricultura en tema de caña de azúcar, donde solamente antes era el nitrógeno como nutrición y prácticamente eso era todo. Entonces, variedades nuevas, más exigentes, cambio climático, variedades de alta productividad. Creo que es todo un complejo en el cual debemos entender cómo ir mitigando,
cómo mejorar ese aspecto fotosintético de la planta que hablaba el doctor Alessandrius. Yo creo que vamos a entrar a una fase de preguntas ahí. Nosotros queremos agradecer todas las preguntas que están en el chat. Sabemos que por el tiempo no va a ser, no vamos a contestar todo, pero vamos a tratar de enfocarlas ahí. Vamos a aprovechar lo más rápido posible porque el doctor Alessandrius ahí les queda un par de minutos. Y bueno, tal vez una de las primeras preguntas que nos hacían acá es, doctor Alessandrius, si es posible o en algún momento hay posibilidad de encontrar más allá, mayor al menos 1.5 megapascales, que, digamos que en caña de azúcar. ¿Hay posibilidad de eso o no eso no se puede encontrar? Pelo menos cana de açúcar, a gente chega nesse limite, menos 1,5. Para a planta chegar a menos 1,5, ela já trabalhou muito, principalmente com grande parte desse metabolismo na palestra anterior, né? O estresse. Menos 1,5 é muito, é limite ali. Exactamente. O sea, estamos entendiendo que prácticamente no vamos a encontrar esa condición. Ya sufrió mucho, ya pasó por un estrés muy acentuado. Y entonces ahí alguna de las preguntas que también se hacen. O que nós observamos é que tem variedades que demoram mais para chegar até menos 1,5. Exactamente. Entonces, lo que está tratando de indicar el doctor es que obviamente hay diferencias varietales, hay diferencias en los materiales genéticos en las cuales, como él muy bien explicó, hay materiales que, digamos, utilizan la radiación en poco tiempo y esas son las que más dan productividad y otras que demoran para poder aprovechar esa radiación. Entonces, y esas son las de menos productividad. Principalmente tal vez tenemos que acentuarnos en nuestro tercer tercio aquí en Guatemala, que es temperatura muy alta, bajo déficit hídrico, es decir, alto déficit hídrico, a diferencia del primer tercio donde tenemos baja luminosidad, que muy bien lo explicó el doctor Alessandrius, y creo que esa sería la condición. Dentro de los aspectos, doctor Alessandrius, si tenemos déficit hídrico muy alto, estamos seguros que vamos a tener una reducción en el peso del tallo, en el crecimiento del colmo. Sim. Pelo menos na minha região, na minha cidade, ou no Brasil de forma geral, eu estava até fazendo uns cálculos aqui agora, né? A minha região aí, ela tem potencial de mais 30 toneladas. Por que não chega, não aumenta? Água. Só que a água de aqui, né, seria de outubro a março. Aí seria talvez maio, outubro, né? Sí. Déficit hídrico podría ser aquí de noviembre a mayo en Guatemala. Déficit hídrico. E assim, você tendo déficit hídrico, tem vários estudos que mostram, quando você tem um período nublado com déficit hídrico, é bom para a planta. Por quê? Se você tem déficit hídrico e muita luz, né, você acelera, vamos falar assim, o estágio da planta chegar no ponto de murcha permanente. Ok, exactamente. Y creo que eso es entendible para muchos que son de Guatemala o de América Central. Por lo menos en Guatemala, el año 2020 inició con alta radiación, pero el déficit hídrico es muy alto. Entonces, la planta gastó mucha energía para poder sobrevivir y entonces esas son algunas de las secuelas de efectos de primer tercio para nosotros en este momento, doctor Alessandrius. Entonces, también hay otra pregunta enfocada al tema del tema del estrés o déficit hídrico. Algunos estudios, doctor Alessandrius, sobre cuántos días yo puedo tirar el agua antes para el proceso de maduración. ¿Algún comentario, alguna experiencia sobre el aspecto? Eu não abordei na palestra, mas eu tenho estudado muito também a água na atmosfera. Nós chamamos de déficit de pressão de vapor. Em condições de baixa umidade relativa e alta temperatura, a planta, mesmo tendo água no solo, ela fecha o estômago. Então, além de estudar a água no solo, nós temos que começar a estudar a água na atmosfera. Então, quando você tem temperatura muito alta
e baixa umidade relativa, o DPV é tão alto que a planta ela fecha o estômago para parar de perder água. Porque se ela continuar perdendo água, ela vai perder mais água do que absorve. Aí dá embolia, captação e mata a planta. Exatamente. Esse período varia de cidade para cidade, região para região. Então, depende da umidade relativa do ar, da temperatura, da radiação. Mas a cana, para atingir os valores ideais, 60, 90 dias. Ya, o sea, es decir, tenemos que conocer la condición de nuestra ciudad, de nuestra localidad, de nuestra finca para poder hacer esa digamos, quitar o dar ese déficit hídrico para poder entrar al proceso de maduración. Ahora, doctora Eva Sánchez, ¿cuánto tiempo yo tengo con anticipación para poder hacer algunas aplicaciones de magnesio que usted mencionó o de algunos bioestimulantes o de algunos productos que puedan dar lugar a que ese estrés o esa pérdida de esa agua no sea tan, esa pérdida de humedad que habla el doctor Alexandros no sea tan con un efecto en mi productividad, o por lo menos reducir esa pérdida, mitigar esa pérdida? Esto estamos hablando aquí en Guatemala de enero, prácticamente en años normales con alta temperatura, de enero para abril, mayo, un parte de mayo, pero abril prácticamente. Pues por las experiencias que tenemos aquí en España, que no serían con caña de azúcar, pero serían con cultivos similares y que el estrés al final es muy similar, con que empecemos a tratar la planta un mes aproximadamente antes, con bioestimulantes, con el tema de aminoácidos, la planta mantiene un pool o un reservorio de aminoácidos suficiente como para enfrentarse al estrés que pueda venir posteriormente. No haría falta tratar mucho antes. Más o menos con un mes de antelación es suficiente. La planta los acumula, los mantiene y los mantiene como reservorio. Ok, nosotros usamos, al doctor Alexandros, algunos aspectos de madurantes artificiales o de hacemos maduración, pero también hemos ido cambiando un poco para ir conservando esa biomasa y hemos aplicado algunos productos a base de silicio con calcio, con los productos que usted mencionó a base de aminoácidos incluso, para mantener esa radiación, mantener esa planta que no estés evapotranspirando mucho, no tenga esa autorrespiración o esa respiración muy intensa. Entonces, eso ha dado lugar a que esa curva de pérdida de humedad sea menor. Entonces, hemos logrado eso para no perder esa energía que está dentro de la caña, dentro del tallo, que sería la sacarosa, ¿verdad? Entonces, esa sería una parte importante, porque aquí preguntan cómo ven el efecto sobre la fotosíntesis. ¿Cómo es esa explicación ahí? Efectivamente, para mí los productos con silicio serían todo un acierto, porque van a mantener esa fotosíntesis incluso cuando el agua empieza a decaer, forma como una película, una especie de barrera protectora en la pared celular. Lo que hace el silicio al final es aumentar la cantidad de calosa que tiene esta pared celular, digamos que la hace más gruesa, de forma que la planta va a mantener la fotosíntesis durante estas condiciones de estrés, se va a adaptar mucho, mucho mejor. Para mí, ya digo, los productos a base de silicio serían un acierto en estas condiciones, para preparar a la planta. Perfecto. Ahora, de manera natural, doctor Alexandros, esa conformación de la arquitectura de las variedades, ¿qué tienen que ver con esa intercepción de la radiación y cómo puede soportar más radiación una variedad que otra? ¿Cuál sería ahí el comentario? Principalmente as variedades de folhas mais eretas, elas tendem a ter maior interceptação. Aqui no Brasil, tem um estudo recente, né, foi lançado agora aqui, uma grande revisão que chegou à conclusão: está faltando espaço no canavial, os espaçamentos nossos estão muito longos, estamos aproveitando a radiação solar, demora demais para fechar a entrelinha. Então, principalmente no melhor período de alta temperatura, chuva, o espaçamento muito largo. Então, a planta demora, não estamos aproveitando a radiação. Excelente. Entonces, lo que está explicando el doctor Alexandros es que han
los distanciamientos entre los surcos o entre las hileras, debido probablemente a cosecha mecanizada, en verde se están abriendo mucho. Eso estamos perdiendo la intercepción de la radiación y el aprovechamiento para hacer biomasa, principalmente en aquellos meses donde tenemos que aprovechar mejor. Entonces, distanciamientos de 1.40, 1.50 que son en caña, de repente 1.70, 1.75, 1.80, estamos perdiendo esa actividad bajo este esquema. Así es que creemos que es una buena respuesta. Entonces, ahora bien, digamos, doctor, ahí, ¿qué pasa con el tema de anegamiento? Yo sé que lo explicó, pero digamos, este año nosotros tuvimos muchas tormentas tropicales. Algunos países de amigos que nos están aquí en el webinar, que usted también tiene aquí de toda América Latina, doctora, tiene de Europa, tiene de Estados Unidos, que la están escuchando, tuvieron más de 30 días de anegamiento. ¿Qué pasó con esa raíz? ¿Qué pasó con ese azúcar? Usted mencionó muy bien el tema de fermentación. Entonces, que hay pH del jugo, etcétera. Entonces, no sé, ¿algún comentario al respecto? Efectivamente, sería el estrés más difícil de manejar porque la forma que podemos adelantarnos sería con mejoradores de la estructura del suelo, hacer la estructura del suelo más porosa o más drenante, pero es verdad que es más complicado. Digamos que en este caso deberíamos actuar para ayudar a la planta a defenderse cuando ya está el estrés, porque preparar a la planta es complicado por el tema del suelo. El suelo al final es el que hay, se puede ayudar con mejoradores de estructura, pero no es sencillo. Entonces deberemos ayudar a la planta a que mantenga su actividad frente a este periodo de baja concentración de oxígeno en el suelo, que al final es lo que le afecta. En cuanto a cómo podemos ayudarla, pues serían todos aquellos bioestimulantes que incrementen o mejoren la respuesta antioxidante de la planta, porque lo que más se va a producir es que tiene alto contenido de especies reactivas de oxígeno. Entonces, Excelente, bueno, excelente. En esta línea tendríamos que ir, o sea, tratar a la planta durante el estrés. Ahora, doctora, ¿cómo en ambientes de baja luminosidad o de alta radiación o de alta temperatura, cómo los aminoácidos actúan ahí, tal vez de manera rápida para ir terminando? Y cómo el almidón que se puede formar en condiciones de baja luminosidad o de alta temperatura, en nuestro caso, pueden afectar la recuperación de sacarosa, que es el valor bruto comercial nuestro en este caso. Así que solo para tener ese comentario ahí. Efectivamente, los aminoácidos van a traer una respuesta muy importante cuando la planta está bajo condiciones de baja luminosidad o alta luminosidad. Incluso productos comerciales que además de aminoácidos llevan activadores de la fotosíntesis, que sería muy importante cuando hay baja radiación. Es decir, intentar que la poca luz que haya sea totalmente absorbida y que la planta la comience a funcionar. En cuanto a la acumulación de almidón, efectivamente, tenemos que intentar manejar la planta de forma que no acumule este almidón, porque para la caña de azúcar es un problema en el sentido que ya no se forma tanta glucosa, aunque es un síntoma de la planta para protegerse frente a este estrés. Entonces, al final, los aminoácidos aplicados foliarmente, sobre todo, van a tener una parte importante de respuesta en estas condiciones. Excelente, excelente. Creemos, bueno, la verdad es que tenemos mucho más preguntas. El doctor Alexandros lamentablemente se nos tiene que retirar porque tiene su aula, su clase en unos minutos. Agradecemos, doctor Alexandros, realmente compartirnos la experiencia que se ha vivido. Sabemos que los hemos invitado a ambos porque sabemos de su gran expertise, del aporte técnico que nos están brindando, y muchísimas gracias. Queremos encontrar más respuestas cada vez. Las tecnologías, el manejo del cultivo, sabemos que va cambiando. Tenemos un cambio climático muy acentuado que tenemos que, digamos, adaptarnos a ese manejo. Y entonces ya no es la agricultura de hace 10, 15 años, totalmente cambió, las variedades cambiaron en nuestro caso, y ese cambio varietal, ese cambio climático también tenemos que entenderlo desde el suelo. El uso de microorganismos para el secuestro de carbono, el uso de rotación de plantas leguminosas para la incorporación de nitrógeno,
uso de Rhizobium, etcétera, etcétera. Esa rotación en los cultivos creo que nos va a reducir enfermedades, plagas, plantas dañinas o en el caso de malezas, también esa reducción, porque cada vez el incremento de CO2 probablemente en caña de azúcar no sea tan agresivo, pero sí para algunas otras plantas. Así es que realmente tenemos muchas más preguntas. Creemos que el video va a estar ahí disponible en la, ¿cómo se llama? No así las pláticas ni las presentaciones no estarán disponibles. Y queremos agradecerles a ustedes por este gran aporte que nos han dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Creemos que fue un gran aporte y los esperamos a todos para nuestro próximo webinar, que sería la parte de la mecanización en este caso. En el siguiente que tenemos ya en breve, vamos a intentar tener ya la información para poder hacérselas llegar. Y como siempre, nosotros tenemos varios invitados de expertise que nos colaboran, ya sea de universidades, de empresas como Innoplant. Muchísimas gracias, doctora, que muy agradecido, un gran gusto. Doctor Alexandrius, nuevamente, muy obrigado. Muchas gracias ahí por todo. Creemos que fue un gran aporte y yo con esto culmino agradeciendo a las casas comerciales que nos han apoyado. Sin ellos no es posible esto. Creemos que somos una institución no lucrativa, sin embargo, tenemos que ir manejándonos de acuerdo a nuestros movimientos, a nuestra estructura de la junta directiva, de nuestras secretarias aquí, agradeciéndoles también que nos han apoyado mucho en la organización de esto, en el logo, en la estructura de la pantalla que ustedes tienen ahora ahí, de algunas fotografías, etcétera. Así es que muchísimas gracias y a todos que tengan buen día, buena tarde, buenas noches en España y buenas noches al doctor Alexandrius. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. Obrigado, até mais. Muchas gracias, Alexandrius. A todos, cada uno, muchas gracias por atender nuestro webinar.